Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Usted es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro, y eso se lo agradecemos. Le he solicitado respetuosamente al presidente Biden, le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación que es Estados Unidos. ¡Yóboles! Bienvenidos a Entre Washington y México. Hace unos días se celebró en la capital de nuestro país la cumbre de líderes de América del Norte. Llegó a la capital mexicana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el anfitrión, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Había muchas expectativas en torno al encuentro trilateral, y para hablar de lo que se logró y lo que no se logró y lo que no importa de la cumbre, contamos con la presencia de la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ella es profesora del Tecnológico de Monterrey y una internacionalista reconocida. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación de Entre Washington y México. Gracias a ti por la oportunidad. Un saludo a todos. Muy buen día. Doctora, ¿qué se logró en este encuentro trilateral que pues abrió muchas expectativas respecto al tema comercial y al tema migratorio, sobre todo en la relación con Estados Unidos? Bueno, mira, yo creo que había una gran expectativa en términos de qué iba a pasar con el sector energético. Esto no se pudo observar en esta reunión o en esta cumbre porque hay procesos abiertos ante la Organización Mundial de Comercio que no pueden ser contaminados desde la palestra más alta de un estado que es el Ejecutivo y que puede generar una presión en tales procesos. Por ejemplo, un sector que interesa mucho es Estados Unidos lleva una ventaja en electromovilidad y hay un plan muy ambicioso por parte de este gobierno demócrata de Joe Biden de generar un porcentaje de automóviles del sector eléctrico, pero también con estímulos fiscales para su adquisición, que pueden, por supuesto, impactar en la competitividad de México y Canadá. Perdón que la interrumpa ahí, doctora, pero acaba de tocar un punto muy importante. Justamente se va a dar a conocer el fallo respecto a las reglas de origen en ese sector para Estados Unidos en el diferendo que tiene con Canadá, pero esto dentro del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre los tres países. ¿Pudiera ligar eso a lo que se espera que dé a conocer la representación comercial de la Casa Blanca y el gobierno de Canadá en las denuncias que han hecho respecto a las restricciones de inversión que tiene México en el sector energético? Son cosas diferentes, pero finalmente por eso se evitó tocar los temas para evitar esa presión de más, porque si bien es cierto está por salir la resolución de ese asunto ante la OMC, las consultas siguen abiertas respecto a la ley de la industria eléctrica que le va a restar posibilidad de inversión a Canadá y Estados Unidos en México. Entonces, yo creo que por este motivo no fueron tocados los temas específicos que están generando molestias entre estados en este momento. Allí no se equivoca Trudeau cuando habla de un tratado contractual donde las partes se obligaron y deben cumplir a cabalidad, en donde sí podría haber habido la presión más fuerte de Estados Unidos es respecto al maíz transgénico, porque ahí no se ha conformado todavía un panel, eso se está discutiendo desde la visión mexicana para abrir los mercados y no dejar hasta 2024 la oportunidad de que estos países importen a México este tipo de grano, ¿no? Entonces, como hay reuniones paralelas con el famoso diálogo de alto nivel en materia económica, los líderes no se centraron específicamente en puntos que ya están tocando los trabajos o los equipos técnicos, ¿no, Jesús? Eso es lo que yo diría. Ahora bien, es importante esto que usted menciona, porque siempre que se reúnen los jefes de Estado de Gobierno, pareciera que la expectativa de los medios, más que la sociedad, es ahí van a resolver, ahí van a anunciar,
Y la verdad, sabíamos que conforme a los tiempos establecidos en el Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, no se pueden adelantar a esto. Sin embargo, públicamente no se habló, pero desde Estados Unidos se reportó que el presidente Biden y sobre todo sus asesores en el gabinete en materia económica sí le pidieron al gobierno de México el cumplimiento con lo que firmó el presidente López Obrador, este acuerdo. En ese sentido, ¿no se puede esperar un cambio en la decisión que se anuncie próximamente? Yo pienso que sí puede haber alguna forma en que estos diálogos, y sobre todo de aquellos que no nos hayamos enterado, puedan generar un cambio en la percepción del Estado mexicano de cara al toma y daca de tener mayor inversión por parte de nuestros socios en este Estado mexicano. Y la otra es la moneda de cambio, que es la política migratoria. Todo va articulado, porque finalmente el tema migratorio no solamente es un tema humanitario, un tema sociológico, un tema político, sino también un tema económico. Y México, la postura del presidente fue en todo momento destacar la importancia, por ejemplo, de atacar las causas de raíz. Y con esto me refiero, México va a tener que ceder en ciertas posturas para que también Estados Unidos pueda hacer lo suyo frente a la posible ordenación o regulación de cierto tipo de visados para los migrantes. Y con esto tratar de generar esta relación bilateral donde todos ganan, un quid pro quo, ganar, ganar. Ahora, en ese sentido, hubo una cierta discrepancia en los números que dio a conocer, y tal vez porque se le olvidaron al presidente de Estados Unidos. Dijo que el gobierno mexicano aceptaría 3,000 migrantes procedentes de Nicaragua, Honduras, Haití, Venezuela y Cuba, que fue lo que anunció antes de que llegara Biden a México la Casa Blanca. Son 30,000, debido a las restricciones judiciales que hay en Estados Unidos, la intervención de las Cortes para suspender el título 42. Ahora bien, ¿cuánto implicaría para México el sostener, mientras deciden las Cortes en Estados Unidos si se avanza o se anula o no con el título 42, estas acciones que rechazan mantener en Estados Unidos a los peticionarios de asilo de estos países? No hay forma en que México pueda de manera unilateral tener este soporte económico que no está presupuestado para estos efectos. En todo caso, también la tarea de los propios gobiernos en la frontera entrarían en un caos inmediato y, por supuesto, de choques sociales con la propia población local. Pero aquí, déjame decirte que yo pienso que lo que está previendo Estados Unidos, México y Canadá, en particular los dos primeros, México y Estados Unidos, es apoyarse en la declaración que firmaron, que Estados Unidos emitió hace 6 meses, ayer cumplió precisamente 6 meses, fue su aniversario, la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles, que va orientada, por supuesto, a Estados Unidos, pero también a sus socios extranjeros. Y en esa declaración, que tiene diferentes ejes, tiene, por ejemplo, el apoyo de organizaciones, no solamente como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, sino incluso de la Organización Internacional de Migrantes, y también, por supuesto, de manera directa, Estados Unidos. En esa declaración señala el otorgamiento, por ejemplo, para países de acogida o receptores de migrantes, $25 millones, pero también habla de cantidades como $314 millones de ayudas para asistencias humanitarias y desarrollo para refugiados y migrantes. Es decir, va a haber y se espera un entramado de agencias y organizaciones internacionales y apoyos económicos por parte de Estados Unidos que puedan apoyar a enfrentar la situación de los flujos migratorios que se están estancando en nuestra frontera. Sí, por supuesto, México tendría que también desembolsar para generar políticas públicas claras y globales que solventen la situación de este flujo migratorio. Esta propia declaración, e incluso México en diferentes señalamientos, ha hablado de la oportunidad de sumar a estos migrantes que se quedan ahí varados en trabajos, por ejemplo, de campo u otros que se requieran en la industria nacional. Y aquí viene algo importante que también se dio dentro de esa declaración y que también tiene que ver con los temas que se tocaron en la cumbre.
¿Te acuerdas que, por ejemplo, un tema de esta cumbre es la movilidad laboral? Y ahí todo el mundo decía, bueno, pues es que ya tenemos las visas H2A para trabajadores y trabajadoras del campo. Sí, pero también a la luz de esta declaración y lo que se pudo observar en la cumbre con movilidad laboral, también Estados Unidos abre la oportunidad del otorgamiento de las visas H2B, que van orientadas a otro tipo de profesiones u oficios que puedan ingresar de manera temporal a Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que en este momento México se ve solo acogiendo a estos 30,000 migrantes, que efectivamente Biden se equivocó, no son 3,000, y que luego entonces tendrá el apoyo de todo este entramado y particularmente del recurso de Estados Unidos para poder solventar la situación en la frontera norte. Y ahora a esto, doctora, hay que agregarle los problemas políticos de Biden en Estados Unidos con el nuevo Congreso, la conformación del Congreso Federal. No le han aprobado los más de 3,000 millones de dólares que solicitó de presupuesto para el año fiscal 2022, que tiene que ver con seguridad fronteriza y el tema del flujo migratorio. Pero además no hay posibilidad de que con una Cámara de Representantes dominada por los republicanos, que incluso ya empezaron a hablar del tema, se apruebe una reforma migratoria integral como la que propuso Biden desde que llegó a la presidencia, por lo menos de aquí al 5 de noviembre, que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. O sea que México tendrá que poner no solo algo de presupuesto, sino además restricciones en materia presupuestal, ¿o me equivoco? Sí, totalmente de acuerdo contigo. El tema migratorio es un tema que va a encontrar ciertos aspectos que podrían resolverse bajo programas hoy día que por ejemplo, el DACA, ¿no? Está con alfileres allí porque la Corte corrige el proceso y dice hay que hacer esto para que se sostenga y bueno, está con alfileres el DACA. Pero ese tipo de programas son lo poco que puede llegar a hacerse. No hay una solución absoluta y específica que el gobierno de los Estados Unidos pueda aprobar una reforma de manera integral que solvente esta situación, porque sería la apertura absoluta para la migración a nivel mundial. Estados Unidos no va a hacer eso, por eso también es interesante cómo Canadá participó en esta cumbre y señaló también la oportunidad de estar aceptando migrantes y regularizar su situación para efectos de sumarlos a la fuerza laboral bajo ciertas condiciones, evidentemente, ¿no? Pero ya, por ejemplo, cita Haití. Yo sé que por la cuestión francófona, el idioma les identifica y dice, bueno, pues yo me encargo de Haití y yo lo ayudo y a ver cómo le hacemos. Es decir, ya empiezan a haber diálogos, pero tienes toda la razón. O sea, mientras no haya un poder legislativo que pueda apoyar estas reformas, que den una cirugía más amplia a la problemática migratoria, este es un discurso político que logra votantes de uno y otro lado, pero que no resuelve de fondo la situación de los migrantes ya asentados en los Estados Unidos y de los que por razones humanitarias están llegando también a ese territorio. Entonces, va a ser muy complejo ver que pase una reforma de esta naturaleza. El préstamo o lo que es el financiamiento todavía podría dar una ventaja y podría generarse, pero de cara a las siguientes elecciones, donde ya empiezan a haber golpeteos políticos de uno y otro partido, incluso al interior de los propios del propio Partido Republicano, la tardanza que se tuvo para poder designar a McCarthy, su asociación con MAGA, el movimiento de Trump, el ascenso de DeSantis, toda una serie de situaciones que problematizan y hacen más lejana la oportunidad para resolver el tema migratorio. México aquí sí tiene un problema mayúsculo porque solo no vamos a poder contener los flujos migratorios en la frontera norte. Esperemos, por ejemplo, que ahora que Canadá también está participando con estos visados y también Estados Unidos, que está apoyando, por ejemplo, a 17 países de la región receptores de migrantes de origen venezolano, les está apoyando económicamente hablando, pues esperemos que se solvente y que los flujos disminuyan. Ahora, otra de las grandes asignaturas en esta cumbre, doctora, fue el tema de la lucha contra el trasiego de drogas por el gran interés y el gran fracaso de la guerra contra las drogas de Estados Unidos. Se mueren 274 personas cada 24 horas por sobredosis, sobre todo el consumo de drogas sintéticas elaboradas con fentanilo. En este sentido, me parece que las discrepancias
entre México y Estados Unidos siguen siendo el gran obstáculo para avanzar en los dos países. Primero, para reducir la violencia en México relacionada al crimen organizado, y segundo, porque Estados Unidos, gobierno federal, no ha hecho nada en décadas para reducir la demanda y consumo de drogas, pero sobre todo para cooperar abiertamente, que no es su responsabilidad, lo puede decir, y detener el tráfico ilegal de armas a México, que como vimos en el arresto de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo, empodera a estos criminales y tienen la capacidad de intimidar no solo a la sociedad, sino a un gobierno federal. Sí, un tema de seguridad multidimensional muy importante, donde habría que evaluar si la sustitución de la iniciativa Mérida por el entendimiento bicentenario está arrojando resultados positivos. Eso por una parte. Segunda, ciertamente, y me encanta lo que dices, Jesús, de también la responsabilidad que tiene Estados Unidos, no solo desde el punto de vista sanitario de fomentar y erradicar el consumo de las drogas, fomentar la educación para erradicar el consumo de las drogas, el costo que representa en materia sanitaria es importante, pero también señalar algo de origen. La conformación de los Estados Unidos después de la Confederación, que finalmente eran estados soberanos que se asocian para esta enorme federación que hoy representa Estados Unidos, les dio una oportunidad de legislar ampliamente en cada estado. Entonces, por ejemplo, vemos California con políticas muy laxas respecto al consumo de cierto tipo de drogas, pero que esto lo único que hace es incentivar el consumo de otras drogas que están prohibidas y que por supuesto permiten el acceso a esos territorios donde se puede vender. Sí, no hemos visto nosotros del lado mexicano acciones tan contundentes de aquellas mafias de tráfico de drogas y por supuesto también de personas, porque ese es el tema de la trata, también es muy interesante, del lado de los Estados Unidos. La captura, por ejemplo, de uno de los grandes capos del fentanilo, que es Ovidio, el hijo de Germán Loera, bueno, pues ese es un tema bastante importante de un acierto del gobierno mexicano, que todo el mundo aquí lo ha comentado y señalado con cierta sorna o burla, de decir, lo prepararon para entregárselo a Biden previo a la cumbre. Mira, a mí, perdón ahí que la interrumpa, doctora, pero a mí me parece que esta captura de Ovidio, que tampoco es el líder de la fracción de los hijos del Chapo, es Iván Archibaldo, es más bien un mensaje a Estados Unidos, ¿no? Vean, nosotros estamos haciendo nuestra parte. Y ustedes necesitan hacer más. Vean lo que provoca detener a alguien que ni siquiera es el gran capo para la sociedad mexicana. ¿Y con qué? Con armas que se venden tranquilamente a cualquier persona en Estados Unidos. Los calibres 50, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y esto, por supuesto, esto nos llama a la Consultoría Jurídica de México, que también, o sea, como el fenómeno es multidimensional nuevamente en el tema de la delincuencia y crimen organizado, pasamos del tema de las drogas al tema que significa la protección de estos grupos criminales para poder seguir haciendo sus negocios. Y esto, por supuesto, en la propia aprehensión y detención de este capo Ovidio, pues es intolerante ver la capacidad reactiva que tienen de armas para repeler al Estado mexicano. Es decir, parecieran grupos bien armados, muy bien organizados, con una ocupación efectiva de territorio en la región, que pueden repeler durante horas la capacidad reactiva del Estado, ¿no? Eso es impactante. Entonces, allí la crítica es la debilidad de ciertos estados para que prevalezca el Estado de Derecho, pero aquí lo interesante es que México ha llevado a cabo acciones en contra de los fabricantes de armas en Estados Unidos. Ciertamente perdimos en primera instancia en una corte en Boston este juicio, pero estamos en apelación y tenemos otra denuncia que también llevó a cabo el consultor Alejandro Celorio por parte de la Cancillería. En Arizona. Exactamente, para los proveedores también de armas, ¿no? Ya no los fabricantes, sino los proveedores, que es el segundo canal, ¿no? Entonces México está haciendo lo suyo oportunamente para, como tú bien dices, estamos dando señales de que el Estado mexicano sí está combatiendo de frente al crimen organizado en el tema de las armas, en el tema de las drogas, pero Estados Unidos no solamente se trata de proveer de dinero para esto, sino también tener acciones contundentes para erradicar estas mafias
que por supuesto no son exclusivas del territorio estadounidense. Tú puedes detener y aprender capos en un territorio que a lo mejor están sus sedes desde China. No recordemos que la delincuencia son mafias transnacionales incluso que están más allá de toda frontera, ¿no? Pero ¿dónde está la parte de Estados Unidos para que nosotros también veamos estas detenciones y no nada más juicios por extradiciones? Ahora, doctora, para cerrar en 2 minutos, porque siempre el tiempo es limitado y ojalá tengamos una segunda oportunidad de platicar con usted, no me gustaría cerrar sin preguntarle algo que en ocasiones a mí como reportero me da un poco de pena. La frivolidad de los medios mexicanos en este tipo de reuniones. No nos concentramos en la esencia, sino en cosas que están a los lados, cómo van vestidos, si se abrazan, si no se abrazan, en dónde aterrizó o no aterrizó el Air Force One. En ese sentido, me parece que la sociedad pierde interés en saber en realidad los temas de esencia de encuentros de esta naturaleza. ¿Usted qué opina? Sí, mira, yo creo que como periodistas hay diferentes... Vamos, Noam Chomsky en su libro Ilusión es necesaria dice que la prensa no es libre porque tiene dueños, ¿no? Entonces, sí hay periodistas que trabajan para ciertos medios que lo único que quieren publicar es la nota que vende, y la nota que vende a veces es la frivolidad, no la de fondo. No se hace un buen periodismo a veces por la línea editorial de cada medio. Eso por una parte. La segunda es por el nivel educativo que se tiene en cada uno de estos territorios. Estados Unidos no es un país altamente educado, tenemos un déficit muy importante en materia educativa, y la verdad es que entonces estas noticias de fondo, su conocimiento no es del interés. Y la otra es la perversión política que existe por parte de los medios para generar ciertas corrientes de pensamiento política que puedan ser proclives a un partido u otro. Tener un poco adormecida la población con ciertas notas, darles el opio al pueblo para que pues, no reaccionen respecto a los temas torales que deberían ser los centrales y que deberían estarse en ese momento observando. Es una situación perversa desde el lado de la sociedad civil, pero también desde el lado de los propios medios. La doctora Ileana Rodríguez Santibáñez del TEC de Monterrey, internacionalista y, como ya vimos, experta en el tema de América del Norte. Muchísimas gracias por esta conversación entre Washington y México y esperamos contar con usted más adelante. Un privilegio estar con ustedes. Un saludo. Gracias. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Lo más importante es leer, y justo empezando un año, ese es lo que debemos hacer cada mañana o cada noche, dependiendo del tiempo. Ya nos lo dirá Fernanda Álvarez de Penguin Random House, que como siempre nos tiene lo mejor de lo mejor en recomendaciones de lectura. Mi querida Fer, ¿qué nos tienes ahora? Hola querido Jesús, pues como siempre es un gustazo estar aquí compartiendo lecturas y traigo un libro de ensayos y una novela. Así que primero voy a hablar del libro de ensayos. Es una autora que se llama Tanya Tagle. Este es su primer libro publicado. Se llama Germinal. Es un libro que en lo personal me gustó mucho. Es un libro cortito que propone 3 conceptos. Uno es el monstruo, lo otro es la maravilla y lo otro es el milagro. Y tiene que ver, como podrás imaginar por el título, con la maternidad. Entonces, toda esta primera parte, ella combina su experiencia de ser madre, del embarazo, con estos conceptos. Entonces la primera parte, que es el monstruo, pues habla de la noción griega, de dónde surge la idea del monstruo, de cómo se va cambiando a lo largo del tiempo y cómo el cuerpo de una mujer cuando está embarazada, pues finalmente terminas con esta idea de lo monstruoso, de ese otro que está dentro de ti. Después viene la parte de la maravilla, que es el dar a luz, ¿no? El alumbramiento, el miedo que puedes pasar como mujer. También estos conceptos filosóficos y cristianos de San Agustín o de Santo Tomás, ¿no? En torno a este tema o este concepto, para finalmente llegar ya a la crianza, que tiene que ver con también la iluminación, el lenguaje, el dar el origen de las palabras, ¿no? Entonces es un texto corto, pero yo creo que de mucho acompañamiento y de mucho entendimiento también para estos momentos en los cuales pues una quizá como mujer a veces se siente pues más sola, ¿no? Que tiene que ver con la maternidad. Pero más sola en las vísperas de ayudar a seguir con esta vida, mi querida Fer.
No, completamente, pero es como un espejo que se agradece leer, me parece. Eso es lo que es el libro de Germinal de Tania Tal. ¿Y cuál es la segunda recomendación que nos tienes? La segunda es una autora ya bastante conocida, que es Ethel Krause. Ella escribió La ciudad de las mandrágoras, entre muchos otros títulos, y llega ahora con esta novela que se llama Samovar. Es una historia de unas mujeres que emigraron de Rusia, que es la tuta y la abuela, ¿no? Cuya nieta va a visitarlas cada miércoles, que se llama Tatiana. Y en esta parte del encierro, del COVID que hubo o que vivimos en algún momento, pues Tatiana empieza a rememorar no solo estas comidas entrañables con esta abuela y tía abuela que ya van perdiendo un poco la memoria y de las cuales va construyendo también su pasado, sino también la vida que tuvo Tatiana, ¿no? De dónde viene, cómo surge, estos amores pues que no siempre fueron correspondidos, y cómo el samovar, que es esta especie de tetera, digamos, va a ser como la Magdalena de Proust. Bueno, esta novela yo escuché hablar de ella hace poco y me parece que es una de las más interesantes de la autora, ¿no? Eso es lo que yo escuché en una reseña, más bien leí en una reseña del New York Times. Pues sí, y además lo que propone también es como un punto de vista de mujeres, eso, que se tienen que rehacer, ¿no? Si pensamos en migración, que además es un tema que nos compete todos los días, ya sea de un lado o del otro, ¿no? Ya sea desde Europa o desde México o desde Latinoamérica. El tema de migración, de cómo te reconstruyes, de la fortaleza de la mujer, de los amores y desamores, de cómo hay que seguir adelante a pesar de todo, de construirse un idioma y por ende una identidad, pues yo creo que es una fortaleza además del tipo de escritura que es un poco lírica, un poco poética, unas imágenes que tiene muy poderosas esta Ethel y que le dan un toque distinto, me parece, a lo que hemos leído últimamente. Pues ahí lo tienen, Fernanda Álvarez de Penguin Random House, y ahora entienden por qué lo más importante es leer. Muchas gracias, mi querida Fer. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Jesús. Nos vemos. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya está aquí Gonzalo Lira Galván y Pucha Play, que para iniciar el año nos tiene unas recomendaciones que de verdad hay que estarse muy pendientes de ellas y con el tiempo para poder entender lo que nos recomienda Gonzalo respecto a estas, pues digamos, exhibiciones en las plataformas o en el cine, como quieran, que nos ayudan al día a día, en algunos momentos, a olvidarnos del estrés. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? No sé, mira, a veces no sé si ayudan a olvidarse del estrés, pero al menos sí a concientizar sobre aquello que nos estresa. Pero esta vez sí me voy a ir por recomendaciones que creo que van a caerles muy bien y van a divertirles bastante. Fíjate que se llevaron a cabo apenas hace unos días los premios Globos de Oro, y pues mucho de lo que se dijo es la presencia de 3 mexicanos dentro de las nominaciones. Estaba Diego Luna, nominado como mejor actor dramático en una serie por Andor, esta serie que tiene dentro del universo de Star Wars. Teníamos también a Guillermo del Toro, que se llevó el Globo de Oro a mejor película animada por Pinocho, una película de la que ya hemos hablado también por acá. Pero me voy a centrar en la figura del otro mexicano y que quizá sea un nombre no tan conocido en este momento, pero más adelante estoy muy seguro de que lo será. Se trata de Diego Calva, este joven actor. Bueno, Gonzalo, le hicieron una gran entrevista hace poco en The New York Times. Exactamente, le hicieron una gran entrevista ahí en Carlos Aguilar, que además es un crítico que yo recomiendo que lo sigan bastante, un mexicano que está viviendo allá en Estados Unidos y que hace muy buen trabajo. Y Diego Calva es esta figura en ascenso que salió prácticamente de la nada. Y vengo a hablarles del proyecto en el que empezó y del proyecto en el que está en este momento. Él cuando inicia su carrera era un estudiante que aspiraba a ser director de cine en el CCC. Ahí lo ven y lo castean, lo invitan a actuar en una película que se llama Te Prometo Anarquía, que es una película mexicana espectacular, la historia de 2 adolescentes que se dedican a patinar, ¿no? a la patineta, pero que pertenecen a 2 estratos sociales completamente distintos, que dentro del mundo de las patinetas pues es un mundo muy heteronormado, y empiezan a tener una relación homosexual entre ellos dos. Cómo esto
pues puede afectar sus vidas, ¿no? No solo por el estrato social al que pertenecen, que son distintos, sino también pues por el tema de la homosexualidad dentro de una comunidad como la Skater. Una película que vale mucho la pena porque además se involucran con el crimen organizado en el momento en el que empiezan a contrabandear sangre para el narco, ¿no? Esta es Te prometo anarquía, la encuentran en Filmin Latino. Esa es la película en la que empezó Diego Calva. Salto a 5 años después y no más de 5 películas y series más, Diego Calva tiene la fortuna de hacer un casting y se queda como el protagonista de la nueva película de Brad Pitt. De hecho, el protagonista es él, no es Brad Pitt. La historia es Babylon, que ya está en las salas de cine y pronto también en las plataformas, y es la transición entre el cine silente en los años 20 y el cine hablado, ¿no? A finales de esa misma década. Y Diego hace el personaje de un joven soñador que le empiezan a dar oportunidades y va escalando dentro de este mundo, pero la visión de Hollywood no es la visión romántica de Hollywood que hemos visto, sino es una visión en la que las drogas, los excesos, los abusos, la violencia, cómo se ligaba el mundo del entretenimiento con el crimen organizado, son lo que está mostrando Damien Chazelle, y es muy interesante. Y pude platicar con Diego, Jesús, y para que veas que no solo en el New York Times, que también aquí en Entre Washington y México lo tenemos, y esto fue lo que me dijo Diego sobre trabajar en esta película y su relación con el cine. Vamos a escucharlo. Tienes que entender que tú ahora juegas con los ángeles y los fantasmas. Y luego dice algo muy bonito que es un poco lo que yo hablaba con Toby, te lo juro, con Toby hablando de Spider-Man. Un día en 100 años va a ver un niño a tu película y por 3 horas va a pensar que eres su amigo y que te conoce. Y creo que la idea, o sea, un parte del coro, como del espíritu de Babylon, no nada más dentro de la tragedia y todo eso, es como revalorizar el ritual de las pelis, todo lo que nos hacen ir a sentir, ¿no? Y cómo son una ventana, como dices, puedes hasta pensar que conoces cosas porque las viste en una película. Entonces ese hermoso engaño también es una manera de traducirnos a nosotros y eso está padrísimo. O sea, yo no estudié actuación, tuve otro tipo de preparación actoral o histriónica y con Demian me enfrenté a un nuevo tipo o una nueva manera de aproximarme a los personajes. Demian es completamente un cinéfilo, es alguien súper culto, es alguien completamente dialéctico, entonces toda la preparación que hicimos, wow, o sea, yo ahora quiero seguir trabajando así y tomármela mucho más en serio. Entonces eso sería lo que me gustaría que se quede de la experiencia conmigo, como un revalorizar y como respetar de manera distinta todo el quehacer cinematográfico. Pues ahí lo tienes, Jesús, un joven pues con muchas esperanzas, con muchas ganas de comerse al mundo y anticiparle a la gente que efectivamente Diego Calva está dispuestísimo a que esa hambre se pueda saciar. Lo veremos pronto en una serie en Apple TV Plus, Familia en Medianoche, inspirada en un documental maravilloso sobre una familia que maneja una ambulancia en la Ciudad de México. Por ahí sé que también se fue a grabar la versión española de Bird Box, una película que hizo Sandra Bullock para Netflix, y muchos proyectos más que si está escuchando Diego, pues mejor no digo porque si no me va a cobrar la multa por andar revelando secretos. Pero el público de Entre Washington y México sí te escucha, mi querido Gonzalo, y no importa que se les haga callo en el dedo. Pucha Play, cada semana aquí con Gonzalo Lira Galván. Abrazo, Gonzalo. Otro de regreso, Jesús. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.